Hola, ¿qué tal? Había unas fallas técnicas, pero aquí estamos en la mesa de expertos de México sin estrés con el tema de binge watching o atracón de series o maratón de series. Vamos a estar la psicóloga cognitivo-conductual Cintia Alvarado y yo hablando sobre este interesantísimo tema. Hoy, que es jueves 18 de junio de época de COVID, voy a darle pie a que se una a nosotros Cintia Alvarado. Platiquemos sobre este interesantísimo tema. Está entrando Cintia Alvarado y aprovecho para decirles que del otro lado está el psicólogo cognitivo-conductual Andrés González haciendo recapitulaciones, resúmenes, contestando dudas, y somos un equipo, el equipo de México sin estrés. Cintia, ¿cómo estás? Hola Liz, bien, gracias, muy contenta de estar aquí y que sí se hayan atrevido a ingresar varias de las personas que ya veo conectadas junto con nosotros para poder platicar acerca de este tema tan interesante y de la vida cotidiana, así que a todos nos atañe. A todos nos atañe y como vamos a estar hablando de series y de estos atracones de series que yo creo que el que esté libre de culpa que tire la primera piedra, porque habrá personas que lo hacen como una religión y como una forma cotidiana, darse atracones, sabemos otras personas que los hemos llegado a hacer, pero que no los hacemos de manera regular, pero todos los hemos hecho. Así es de que un día con Titita, Sonia, Pao, Dave, Dad, Jazz, todos los que están aquí entrando y ya están otros más, pues díganos qué series están viendo, con cuáles series se han dado atracones, qué tanto trabajo les ha costado dejar de ver una serie, qué tanto les ha afectado el sueño, cómo han estado, porque les vamos a platicar. Se llama binge watching o maratón de series o atracón de series o películas. Y por definición, un atracón, que suele ser cuando una persona, la casa de las flores, cuando una persona, seguro la viste en una sola sentada, cuando una persona se da un atracón, que suele ser comida o en algunas ocasiones alcohol o sustancias psicoactivas, la definición es que en un periodo muy corto de tiempo consumen gran cantidad de comida en proporciones muy altas a una gran velocidad. En un binge watching, aquí la definición sería que veo en un tiempo prolongado y continuo una serie de televisión, de streaming, de lo que sea, sin poder dejar de verlo. Y les voy a contar, Netflix hizo una encuesta en donde vio que poco más del 60% de las personas que se conectan a ver una serie de Netflix no pueden dejar de ver de entre 2 a 6 capítulos por sentada. O sea, es muy poco el porcentaje o es menos el porcentaje de las personas que solamente ven un capítulo y se van llevando pasito a pasito su serie. No, o sea, entre 2 y 6 capítulos. Y les voy a contar Stranger Things, que yo a lo personal no la he visto. Bueno, empecé a verla, pero ya no me seguía atrapada. Cuando empezó la segunda temporada, en el primer día que liberaron el primer capítulo, bueno, la segunda temporada, el primer capítulo, lo vieron en una sola sentada 361,000 televisiones, dispositivos, y muchísimas veces las personas lo ven con su pareja o con amigos. Entonces la cantidad que lo vieron fue exorbitante, o sea, muy alta. Entonces, aquí ya estamos viendo Space Force, La Casa de las Flores. Vayan diciéndonos qué series
son las que no han podido dejar de ver. Y lo que sucede aquí, y que es hacia donde nos vamos a ir encaminando, es que en las zonas cerebrales donde se estimula la excitabilidad de placer, las zonas de placer dentro del cerebro, que suelen ser las mismas cuando comemos, cuando hay actividad sexual, cuando hay el consumo de una sustancia, es la misma. Cuando estamos viendo una serie en un atracón o en un binge watching, se libera dopamina y entonces con todo este funcionamiento es mucho más difícil soltarlo. Cintia, platícanos, ¿qué pasa en el cerebro de una persona cuando no puede dejar de ver una serie y está en este atracón, en este binge watching? Liz, qué bueno que tocas el tema del área cerebral, porque sin lugar a dudas, estas actividades influyen e inciden directamente en la actividad cerebral. Y bueno, para nosotros puede sonar sumamente inofensivo el que en un día que no tenemos absolutamente nada que hacer, nos quedemos recostados o sentados en el sofá y nos aventemos un maratón euforia que causó, por ejemplo, Game of Thrones. Y ahorita vamos a platicar un poquito más acerca de, yo la quisiera tomar como ejemplo porque creo que fue así como masivo. Pero bueno, mira, lo que ocurre en el cerebro es que actúa como un calmante, como un distractor, como un escape ante situaciones estresantes, ansiosa, el ponernos en este modo de ver, me comenta Andrés que se perdió el audio. Voy a seguir hablando para saber si aún me siguen escuchando, porque generalmente preguntamos, ok, que me medio corto. Entonces, a ver, voy a seguir hablando para ver si esto mejora un poquito. En lo que Cintia, a ver, o vas a checar qué hay con tu internet, porque sí se está cortando. Bueno, en lo que Cintia continúa, en esta época de cuarentena, por ejemplo, Otra red, ya ¿ya? me cambié de red para ver si es la red lo que estaba afectando. Entonces, ustedes díganme si me escucho bien, porque vamos a la parte Ok, cerebral y es un área ahorita te súper avisamos. importante. Y es un área súper importante. Entonces, yo lo que les estaba comentando es que el fenómeno que ocurre en nuestro cerebro es que realmente, bueno, en primer lugar, nos sirve de calmante, distractor y escape ante situaciones de tensión, de angustia, de ansiedad. Entonces, ya una vez que nos ponemos en el modo ver televisión, ya sea ver una serie que nos encanta o una saga que nos tiene maravillados, en automático cumple esa función de escape, de distractor, de calmante. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué tiene ese efecto? Pues te voy a explicar. Lo que pasa es que hace un momento Liz nos decía que se estimulan áreas cerebrales relacionadas, por ejemplo, con la comida, con el sexo, etcétera. Y si se fijan, son actividades placenteras. Entonces, cuando nosotros estamos en este modo, cuando entramos en este mood, lo que ocurre es que nuestro cerebro comienza a liberar dopamina. ¿Y qué crees? Que tu cerebro, ni mi cerebro, ni el de nadie discrimina y no crees que él dice, ay, no, es dañino esto que me está generando placer, así que no, quítatelo, anúlalo. No, 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 para nada. O sea, tu cerebro lo que dice es, bueno, por llamarlo de alguna manera, no te lo dice, pero la manera en la que actúa es que si tú estás experimentando el placer, pues te va a pedir más y entonces entras en este modo, en la dopamina entra en un modo de hazlo, síguelo haciendo, nos estamos sintiendo bien. Entonces, por ese motivo es que entramos en una especie de pseudoadicción, ¿sí? En donde, déjame decirte, como punto número uno, te tengo que decir que en primer lugar, las áreas cerebrales relacionadas con la adicción a la heroína y al sexo son exactamente las mismas que se estimulan cuando nosotros estamos súper anclados viendo una serie o viendo una saga de películas que nos encantan. Entonces, imagínense, o sea, esto significa que tu cerebro, por eso le llamamos pseudoadicción,
porque realmente estás propiciando un círculo vicioso del que tal vez va a ser complicado salirte, porque al final de cuentas estás tocando las mismas zonas cerebrales relacionadas no solamente con el placer, sino que además de eso, estás propiciando que tu cerebro quiera más, te pida más, te exija más y si no, puedes llegar a experimentar malestar. Otro de los puntos relevantes con el tema del cerebro es que, y un dato muy importante, es que se activan también las mismas áreas cerebrales que cuando estamos experimentando un evento en vivo. ¿Esto qué significa? Que nosotros por diferentes motivos de la vida nos enganchamos con algún personaje, nos enganchamos con alguna situación, nos quedamos prendados de parte de la trama que nos tiene ahí anonadados porque una de dos, o es algo que nosotros hemos experimentado, o es algo que nos gustaría experimentar, o es alguien con quien nos sentimos identificados, o ese personaje termina resolviendo cuestiones que yo no he podido resolver en la vida real. Entonces, estas situaciones que nos enganchan con la serie o con la saga, pues finalmente va a terminar en un proceso muy vívido para el cerebro. El cerebro va a verse estimulado exactamente como si lo estuviéramos viviendo en ese momento. Sin embargo, aquí hay algo muy importante. La gran diferencia de que si nosotros lo estuviéramos viviendo personalmente es que vamos a tener que vivir las consecuencias a veces negativas que experimentan los personajes. Y cuando nosotros estamos viéndolo únicamente desde nuestro sofá, pues ¿qué ocurre? Únicamente nos toca estimular estas zonas cerebrales sin que tengamos las consecuencias negativas que el personaje realmente está viviendo. Entonces, imagínense, o sea, aquí todavía se genera más arraigo. Y por otro lado, también se genera en el cerebro un bloqueo de pensamientos dolorosos, de pensamientos angustiantes, de pensamientos ansiogénicos. ¿Por qué? Porque en automático nos conectamos tanto a este tema o a esta serie o a esta trama, que estamos tan enganchados y ya en ese momento hagan de cuenta que se cierra una puerta de acero que no permite la entrada a pensamientos intrusivos, a si estabas preocupado por el súper, a si estabas preocupado por el dinero. No, o sea, tú entras en el mood de lo que estás observando y ya estás metido en la trama y realmente tu trama personal la dejas a un lado, se queda fuera de esa puerta con candado. Esto fomenta muchísimo más la experiencia de placer. Y como último punto, Liz, te quiero mencionar porque me parece también importante. Dentro de las ondas con las que se maneja el cerebro, hay una clasificación de ondas para calificar, por llamarlo de alguna manera, o el poder interpretar bajo qué funcionamiento se encuentra nuestro cerebro. Y hay dos de ellas que es importante mencionar ahorita, son la beta y la alfa. La alfa es aquella en la que nos encontramos en estado como de relajación entre azul y buenas noches. Ni nos dormimos, ni estamos completamente activos. O sea, estamos relajados así rico, pero despiertos. Más o menos es el estado cuando estamos en las ondas alfa. Y las ondas beta es cuando estamos con una hiperactividad. Nuestro cerebro está manifestando ondas con picos muy elevados y bajadas muy elevadas. Entonces, ahí nuestra actividad neuronal se encuentra a todo lo que da. Entonces, yo lo que te quiero decir es, cuando tú te encuentras en la trama de algo que te está resultando placentero ver, que no estás viviendo las consecuencias de los personajes, pero adicional a ello, estás estimulando las zonas cerebrales donde pareciera que lo estás viviendo en vivo, pues bueno, definitivamente lo que ocurre es que si tú te encontrabas en onda beta, vas a pasar a onda alfa, es decir, vas a entrar en un estado de relajación. Entonces, por eso es muy fácil olvidarte de tus problemas, al menos mientras tú estás viendo la saga o mientras tú estás viendo la serie, no van a estar tus problemas presentes, a menos de que esté alguien ahí gritándote enseguida y que tengas una gran capacidad de concentración. Pero realmente tus problemas no van a estar ahí presentes, vas a estar completamente concentrado en lo que estás observando, en la trama, y por eso es que vas a entrar en un estado de relajación, vas a poder tomar, digamos, las mejores propiedades de lo que la televisión, de lo que la pantalla, de lo que tu tablet te está ofreciendo. ¿Qué opinas, Liz, de todo esto que te estoy diciendo? Fíjate, es increíble la gran influencia que ejerce en nosotros, ¿no? La gran influencia y todo lo que el cerebro, por un lado, tiene esta preparación para poder generar adicción y adicción a algo que pues nuestros ancestros no tenían cuando no existía ni televisión o no había Exacto. series, bueno, eran las telenovelas en la época de las abuelitas, Pero y ahí sí te tienen, tenías que esperar hasta el día siguiente. y te lo dosificaba. Exacto.
y te lo dosificaba. Ahorita puedes darte este atracón, literalmente. Pero fíjate, además de lo que dices, esto de las ondas alfa y las ondas beta, libera estrés y también libera estrés estos atracones, que no estamos diciendo que llevar a cabo un atracón sea lo más sano, porque ahorita veremos cómo afecta en el dormir. Sí libera estrés porque si yo estoy viendo una serie, fíjense, puede ser en cualquiera de estos dos caminos. Uno, que la serie que estoy viendo, el personaje o los personajes principales me sirvan como role models, como estos modelos a seguir, como esto que a mí me ayuda a o aprender cómo le hace, cómo soluciona, cómo se cuestiona, cómo sale de todas estas batallas o de estas circunstancias y entonces emula una sensación de proyección o una proyección tal cual en cómo le hace la otra persona. O bien, habrá personas que dicen, no, Lisa, para mí no es un role model, estoy viendo una serie de asesinos seriales y de cosas que no es un role model. Y aquí les quiero platicar una situación psicológica muy interesante. La vemos desde tiempo atrás con los equipos o los partidos más bien de fútbol. La gente que va o iba a los estadios a ver a su equipo jugar o las personas que se pasan en la tele viendo el fin de semana los partidos y está, pero tal por cual, mete gol, este árbitro vendido o todas estas cosas están haciendo que muchas emociones que no se pueden proyectar en la vida cotidiana, que son enojo, resentimiento, ira, frustración, tristeza, a lo mejor no puedo llorar, pero si lloro porque al protagonista o a la protagonista le está pasando algo muy doloroso, entonces eso me ayuda a drenar emocionalmente lo que en la vida cotidiana no puedo. Entonces, esta es una función muy catártica, muy liberadora, y entonces las series están haciendo eso. Sin embargo, la parte negativa de este punto es que nos aísla. El ver series, como tú ahorita decías, Cintia, a menos que tengas una gran capacidad de concentración, si te están hablando, tú estás metido en el mundo en el cual estás llevando en tu serie. Y entonces, si de por sí la cuarentena nos ha aislado y la cuarentena nos ha llevado a lo más tener algunos Zooms o llamadas por teléfono o reuniones virtuales, pues mucho peor ahorita si solamente estoy metido en mi serie. No sé, Sint, cómo lo veas, porque además de que estoy metido solamente en mi serie, si esto afecta mis horas de sueño y esto afecta mi actividad, entonces me voy a desvelar o voy a ser improductivo durante el día, porque hay personas que se hacen sus binge watchings durante el día de Netflix o toda la noche se lo avientan hasta la madrugada. Entonces, ¿cómo afecta el ciclo vigilia-sueño en estas personas cuando hacemos, oye, o las que han llegado a ser que yo digo que el que esté libre de culpa que tire la primera piedra? ¿Qué pasa con el sueño, Cintia? Qué bueno que comentas esto de que el que esté libre de culpa que lance la primera piedra, porque todos en algún momento hemos incurrido en algún tipo de atracón televisivo, ¿no? Eh, Fíjate, Liz, ya explicamos exactamente cómo es que se genera todo este círculo vicioso, cómo es que nos podemos volver adictos, por qué motivo nos quedamos ahí enganchados. Explicamos lo del contenido de las series y demás y por qué nos quedamos enganchados con las circunstancias, pero también por qué cerebralmente también nos quedamos enganchados por la liberación orgánica que está generando, ¿no? Y por toda esta respuesta cerebral que está generando. Pero también quiero decirte algo, esta es la otra cara de la moneda.
La otra cara de la moneda es que a pesar de que tú estés en tus ondas alfa, súper a gusto y cómodo, y psicológicamente sintiendo que no hay ninguna presión de ningún otro tipo, olvidándote de tus problemas reales, estando inmerso en la televisión, pues de todas formas, aquí viene la otra cara. La otra cara es que justamente como menciona Liz, sí incurre en afectación en el sueño. ¿Por qué? Porque hay una estimulación mental y esto tiene mucho que ver con, está muy relacionado con el tiempo que duremos ante la pantalla. Va a generar una excitación previa al sueño. Entonces es algo así como que tu cerebro se prendió, bueno, lo vamos a poner entre comillas, como si se hubiera prendido y ya no lo puedes apagar porque ya se queda sobreestimulado. Esto está muy relacionado, Liz, con la luz azul. La luz azul se ha encontrado que genera, que suprime la síntesis de la melatonina. Entonces, sabemos que la melatonina nos ayuda por excelencia a que podamos conciliar el sueño, que se activa la producción o la secreción en momentos donde estamos en oscuridad y que la luz hace que se inhiba. Entonces con la luz, ¿sí? Adelante. Que es la luz azul que liberan o que proyectan todas las pantallas. La tele, el iPad o tablet, celulares, ¿no? O sea, a esa luz azul te refieres. Sí, de hecho se han hecho investigaciones, Liz, para identificar los efectos de la luz azul y se ha encontrado, bueno, en primer lugar, ya lo que les decía, ¿no? De la melatonina. Y luego, por otro lado, hay un incremento en el ritmo cardíaco. Por otro lado, hay un incremento en la temperatura corporal. Y por último, déjame te digo que adicional a ello, pues se ha encontrado y de hecho lo usan más, por ejemplo, para situaciones laborales en donde necesitan tener a las personas en estado de alerta, porque realmente la luz azul genera una estimulación en el óvulo frontal y en el parietal. Entonces, esto que nos dice que en la investigación han encontrado que las personas expuestas a la luz azul, que es la proveniente de todas las pantallas, de todos los gadgets que reflejan luz, todos aquellos que se encuentran expuestos a esta iluminación mejoran el grado de concentración al momento de ponerles a memorizar ejercicios, ¿sí? Entonces, acuérdense, pues tenemos el área parietal, frontal que se encarga de la atención y de las decisiones racionales y está con la memoria, entonces por eso es más fácil memorizar y estar con un grado de atención muchísimo más elevado. Entonces, por ejemplo, ¿en qué condiciones es muy favorable utilizar esta luz? Por ejemplo, se ha utilizado con astronautas, se ha utilizado con médicos, con personal de salud que tiene que estar sobre todo con aquel personal, independientemente de qué ámbito sea, pero que se encuentra en tercer turno, aquellos, por ejemplo, los camioneros que conducen trailers por largas jornadas para que se mantengan en estado de alerta y de vigilia. Entonces, imagínense, o sea, si esto ya se hizo en investigación, ya lo han detectado ampliamente y lo utilizan para que favorezca el estado de alerta en situaciones en las que convencionalmente tenemos que estar dormidos, entonces, ¿qué te hace pensar que a ti no te afecta el estar expuesto a esta iluminación, no? Entonces, imagínate, cuando el hecho de que estés expuesto a esta iluminación va a generar dificultad, va a generar diferentes condiciones de insomnio, ya sea insomnio inicial, intermedio o terminal. El inicial es cuando tenemos dificultades para quedarnos dormidos. Vamos y nos acomodamos y nomás no, estamos dando vueltas y no nos podemos quedar dormidos. El insomnio intermedio es cuando entre la noche, a la mitad de la noche, nos despertamos de la nada y ya no podemos volver a dormirnos. Y el insomnio terminal es cuando nos despertamos mucho más temprano en relación a nuestra rutina convencional. Entonces podemos presentar algunos de estos tipos de insomnio. Y por otro lado, Liz, otro punto en el que puede llegar a afectar es en dormirse más tarde y en generar una deuda de sueño. ¿Esto qué significa? La deuda de sueño nos hace alusión al número de horas de sueño que nosotros realmente requerimos en nuestro ciclo circadiano y que por un motivo u otro vamos postergando. O sea, es decir, primero, si yo antes me dormía a las 10, pues ya un día por quedarme a ver una serie que empecé a ver, me dormí a las 11. Y después al día siguiente me dormí a las 12. Después al día siguiente me dormí a la 1. O me voy yendo de media hora en media hora y cuando menos pienso ya recorrí mi horario. Y como yo me tengo que despertar de todas formas a la misma hora, voy quedando en deuda con mi ciclo circadiano y con mi sueño, con la cantidad de sueño que yo necesito dormir. Entonces, Liz, realmente sí es muy marcada la afectación
que el estar ante la exposición prolongada de esta iluminación y de la pantalla puede generar a nuestro organismo y sobre todo en la afectación al sueño. Así que es indudable, o sea, esto que tú me preguntas es indudable y está comprobadísimo que sí genera afectación de esta manera que te acabo de explicar. Lo cual nos lleva, Cintia, a, pues, a irnos, a dirigirnos ahorita a algunas recomendaciones, porque necesitaríamos pues una dieta para ver series, orden, planificación, estructura. Pero les voy a volver a hacer la pregunta que que les hice al inicio de esta mesa de expertos. ¿Cuáles series son las que están viendo? ¿Cuáles series son las que no se han podido desconectar? Nos pregunta We Are the Other People, si dormimos 6 horas profundas, está bien. Fíjate, We Are the Other People, que las recomendaciones, de hecho la OMS recomienda que lo mínimo que podemos dormir son 6 horas. Menos de 6 horas ya no es sano. Pero dormir 6 horas profundas no siempre se puede. Entonces, no siempre 6 horas es la mejor recomendación, porque el ideal, hay personas, también habría que tomar en cuenta algo, We Are the Other People, que entre más avanza un ser humano en edad, entre mayor es en edad, menos cantidad de sueño requiere. Entonces, 6 horas dependiendo de la edad que tiene la persona. A lo mejor 6 horas en una persona que cuenta ya de 60 años para arriba puede ser pues algo adecuado, pero para un niño o un adolescente, un adulto joven, pues no necesariamente puede ser lo más reparador. Aunque hay personas que con 6 horas tienen una calidad de sueño magnífica y se sienten descansados y productivos bastante bien. Pero 6 horas es lo mínimo que se recomienda para dormir. Y el promedio son entre 7 y 9 horas, dependiendo de cada quien. Entonces, como estábamos viendo y Cintia nos lo decía, si está una pantalla prendida, entonces pues esas 6 horas no van a ser muy reparadoras en sí. Ahora en la pandemia no puedo dormir antes de las 2 de la mañana y despierto a las 8. Ay, We Are the Other People. Muy buen comentario. Porque, número uno, hemos cambiado las rutinas. Entonces, este orden de vigilia-sueño, entonces también se sensibiliza, así como la gente está comiendo mucho más o está teniendo comer desordenado, más carbohidratos o menos verduras, en el dormir también está. Y por lo que dices, estás teniendo un tipo de insomnio, que como decía Cintia, hay muchos tipos de insomnio, pero si los condensamos en tres, estás teniendo o insomnio intermedio o insomnio inicial. A mí me suena que es un insomnio intermedio, en donde en el insomnio intermedio puedes tener despertares constantes y te vuelves a dormir, pero tienes esta falta de descanso, o bien un despertar prolongado y te tardas mucho en volverte a dormir. Aquí, ¿sabes qué? Yo creo, Cintia, ¿cómo ves? Que hagamos una mesa de expertos de el dormir, específicamente para el dormir. Muy buen punto porque mucha gente ha traído afectación y sí hay que ver muchos puntos de la higiene del sueño, porque justamente este cambio de vida, este cambio de ritmo nos ha traído también diferencias en los hábitos de sueño que estábamos teniendo. Entonces, por eso muchísima gente le ha repercutido ni más ni menos que en el sueño. Aunque digamos, pero es que estoy todo el día en la casa y no debería de estar cansado o me siento muy cansado y no puedo quedarme dormido, pero hay que ver ahí varias cuestiones de la higiene del sueño. Yo creo que sí hay que hacerlo, Liz. Entonces, en lugar de extendernos ahorita con este tema,
Tal vez únicamente las recomendaciones principales serían que yo le diría a We Are the People que empezara a promover nada más por lo pronto de entrada, pero no te pierdas cuando anunciemos el tema de la mesa de expertos para que lo veas más ampliamente. Pero ahorita de entrada yo te diría, hay que cuidar los hábitos de sueño al momento de programar la hora de sueño. Entonces, en primer lugar, prográmate, si tú quieres dormir más tiempo, que sería lo ideal, de perdida 1 o 2 horas más, prográmate 1 hora ordinaria para dormirte y genera todo un protocolo antes de dormirte. Es decir, no te vayas a la cama antes de esa hora, no te estés en tu cama realizando otras actividades para que tu cerebro se programe que cuando te vas a la cama es el momento de descansar. Entonces, que existe esa programación. Número 2, no tomar, no cenar pesado, no ingerir azúcares, cafeína, estimulantes, ni cenas muy sobrecargadas en la noche. Tienes que por lo menos cuidar los líquidos que consumes unas 4 horas antes, 3 horas antes de que te vas a programar a dormirte. Entonces, ponte a cuidar todos estos aspectos. Evidentemente, no estar en contacto con tabletas. Ahorita dentro de una de las recomendaciones es justamente dejar al menos media hora sin pantalla antes de acostarte a dormir. Entonces, es bien importante que que procures ciertos hábitos que favorezcan el momento de irte a la cama. Así como, por ejemplo, puedes implementar ciertas medidas de técnicas de relajación porque ya tú vas a ir con la intención, a lo mejor no vas a tener sueño, pero vas a la hora que tienes programado irte a dormir, ya no tuviste la cena pesada, no tienes estimulantes, etcétera, y vas y te acuestas y puedes hacer una técnica de relajación justamente antes de quedarte dormido. Y pues con la intencionalidad se consigue eventualmente. Pero, pues bueno, más allá de eso, íbamos a pasar a las recomendaciones también para este tema de binge watching, ¿no, Liz? Sí, y yo creo que es muy importante dormir con el celular en la cama, pésimo, ¿no? No pésimo, pésimo a la N potencia, a Couturier, muy, muy poco recomendado por la calidad de sueño, por higiene de sueño y por las ondas, las frecuencias que los celulares emiten. Entonces, esos son puntos bien importantes que vamos a tomar en cuenta para la mesa de expertos que vamos a hacer sobre el dormir. Bueno, yo quisiera entrar a este punto de recomendaciones para el binge watching o atracón o compulsión para ver series o maratones de ver series, que hay que meter orden, planeación, dieta, una dieta sana de ver series. Y no sé cómo ves, Cindy, que hagamos 4 recomendaciones para las personas que quieran meter orden en su binge watching. Entonces, número 1, y yo lo aplico, es planificar ver tu serie. Se ha visto que el que no dejes al impulso de, ay, pues ahorita estoy aburrido o ahorita tengo un ratito y me conecto, porque eso va a hacer que te des un atracón o va a hacer que no organices tu sueño o va a hacer que te sientas culpable después porque te fuiste literalmente horas y horas y horas a ver capítulos y capítulos y te vas a sentir mal porque o no produjiste lo que tenías que hacer o le robaste horas de sueño. Y entonces, por ejemplo, yo te voy a recomendar lo que yo hago. Yo de lunes a viernes no veo mis series. Yo de lunes a viernes, después de que ya termino todas mis actividades y ya voy a hacer algo previo a ya apagar el switch, es leo, estudio, veo, pero videos cortos de algún documental, pero no en una manera maratónica. Bueno, sí puedo pasarme mucho tiempo viendo noticias y viendo cosas, pero no en series, no hago este binge watching. Y el fin de semana, ahí sí, me dedico a ver series, pero no lo hago en el día, lo hago a partir después de las 6 de la tarde y entonces
hago esta planeación. Entonces, yo te recomiendo hacer planeación de cuándo, a qué hora, con qué orden vas a ver tus series. Número dos, en el número dos es hacerlo social. Fíjate que no es lo mismo que te sueltes y te vayas como un maratón de observar, ver series, cuando estás en un compromiso con alguien, ya sea tu pareja, ya sea un grupo de amigos, ya sea un colega, en donde vamos viendo la serie y nos vamos amarrando a no adelantarnos para Mm. ir a la par viéndolos. Entonces, eso es una pequeña trampa psicológica para que no te vayas, porque hay un compromiso con la otra persona, porque vamos a la par, vamos a ver qué pasó en este, o en qué nos quedamos y tal, pero hacer acuerdos. No sé, Cint, qué otras recomendaciones tengas para dar. Lisa, a mí me funciona mucho la recomendación que acabas de hacer, la de generar compromiso con alguien más para no adelantarme a la serie, así me la quiera comer de una tarde. Si la otra persona no está, no lo puedo ver porque es como una especie de traición a algo que estamos viendo los dos y que estamos compartiendo los dos. La verdad es que me funciona mucho eso. Pero también otro que me funciona es el de no usar la serie para posponer la hora de sueño. Es decir, hay ocasiones en las que nos queda, ya cenamos y nos queda ahí un tiempecito. Y decimos, bueno, pues en lo que me da sueño me pongo a ver una serie. Sí, claro, en lo que me da sueño. O sea, te va a dar para empezar, ¿crees realmente que te va a dar sueño? Va a haber quienes me digan que sí, pero bueno, ya tenemos este fundamento que les dimos antes, ¿no? De cómo te puede alterar el sueño. Entonces, lo ideal es poner una alarma o ponerte un horario. Entonces, para que tú sepas en qué momento lo tienes que cortar. Eso también me funciona mucho. Por ejemplo, yo ya tengo programado cuál es mi hora para dormirme. Y una vez, cuando me he permitido cruzar ese umbral de sueñito a la hora en la que está acostumbrado mi organismo, mi ciclo circadiano, y si me lo paso por el arco del triunfo y no le hago caso y sigo viendo algo porque me tiene muy entretenido, se me pasa la hora de sueño y ya me quedé activa. Entonces, por eso es importante tener nuestra hora de sueño bien programado para que, y aunque no sea la hora de dormirte, o sea, por ejemplo, en la tarde si tienes otras actividades que hacer y te quieres ir como hilo de media, entonces hay que ponernos un freno, hay que ponernos una alarma de cuánto tiempo es el que voy a asignar para ver mi serie y no utilizarlo únicamente para matar el tiempo de manera aleatoria. ¿Por qué? Porque el tiempo se va volando, porque se pierde la noción del tiempo y luego decimos, bueno, nada más esto. Y luego, generalmente, muy a menudo terminan las series en un punto en el que nos quedemos intrigados con qué es lo que va a seguir y nos vamos a la siguiente. Y luego resulta que en el siguiente capítulo se resuelve parte de lo que ocurrió en el capítulo anterior. Pero una vez que se resuelve, no ponemos freno, le seguimos a que ocurra otro pico en la trama para seguir enganchados. Entonces, otra de las recomendaciones es, si tú no te puedes quedar con la intriga de qué es lo que pasó, entonces ve el siguiente capítulo hasta que se resuelva esa parte. Generalmente se resuelve en los primeros minutos, ya nada más para que no te quedes con la intriga y ahí le suspendes. A mí generalmente eso no me funciona, yo prefiero quedarme con la intriga porque ya después me quiero seguir. Entonces, pero esa es otra recomendación. Si no quieres quedarte con la intriga, ve el siguiente capítulo, únicamente resuelve el dilema que tenías ahí y lo suspendes a la mitad del siguiente capítulo. Y por otro lado, la última recomendación que quisiera hacerte es que no veas algo muy emocional justamente antes de dormirte. Esto sí es particularmente antes de dormir, porque cuando tú ves algo muy emocional, acuérdate que nos quedamos muy enganchados con la trama, nos va a sobreestimular, etcétera. Entonces lo que necesitamos nosotros es quedarnos con una tranquilidad después de que vimos una serie. Y si ya no vamos a ir a dormir, va a intervenir, va a inferir e incluso en el contenido de nuestros sueños. O sea, me tocan muchos pacientes que me dicen, es que soñé con tal cosa y que fue lo último que viste, pues resulta que trae una mezcolanza de toda la programación que vio antes de dormirse. Pero es que no sé qué significa, pues significa que te quedaste sobreestimulada con esa información y por eso te la llevaste también a la cama. Y a veces en representación con otros contenidos en el sueño, pero que generan el mismo grado de emoción y de experiencias que en la serie que estabas viendo. Entonces, por eso yo te recomiendo no veas algo emocional justo antes de dormir.
Yo creo que con esto completamos, creo que nos fuimos hasta 5 recomendaciones, aunque lo queríamos hacer cortito, pero esperamos que les sean de utilidad y sobre todo que las apliquen, porque definitivamente de nosotros depende el mejorar nuestra calidad de sueño, nuestra calidad de vida. No estamos diciendo no veas series, no estamos diciendo no veas películas, no veas sagas. Lo que estamos tratando de decirte es, todo en la justa medida es saludable. Y si te excedes de la justa medida, va a ser probable que vaya a empezar a traer consecuencias en tu estado de salud. Entonces, por eso, la mayor recomendación es trata de tener autocontrol y de disfrutar los placeres en la medida que son necesarios, no de manera excesiva. Y acuérdate que los atracones justamente eso generan un exceso y una necesidad de estar experimentando el placer. Entonces, recuerda esta parte del área cerebral, recuerda esta parte de la adicción, de que lo que está buscando tu cerebro es seguir sintiendo placer. Y recuerda que quien va a tomar la decisión eres tú. ¿Con qué? Con tu área cerebral, con tu lóbulo frontal que se encarga de tomar decisiones. Así que toma tú la decisión por ti, por tu salud y para que aprendas a disfrutar de manera saludable este tipo de programación, ¿no? ¿Qué opinas, Liz? Que me encanta. Y no estamos solos en esto, o sea, todos hemos hecho algún binge watching o un atracón de series, todos, bueno, un bebé no, pero todos lo hemos hecho, porque el que esté libre de culpa, que tire la primera piedra. O sea, todos lo tenemos, pero todos nos podemos ayudar, podemos hacer equipo y como tú dices, con mi cerebro de área frontal o prefrontal, yo decido cómo hacerlo. Y como hemos ido viendo en estas mesas de expertos, nosotros tenemos esta gran capacidad para decidir cómo interpretar, cómo llevar a cabo lo que la vida cómo reaccionar ante lo que la vida nos lo pone. Pero fíjate que me quedé pensando, Cintia, ¿cómo ves que la próxima semana, el próximo, estamos jueves 25, hablemos sobre insomnio y Ok. toda esta alteración del dormir en la época de COVID? De por sí el insomnio es un tema muy taquillero y muchísima gente sufre de insomnio. Entonces, hablemos del insomnio, hablemos de dormir. Y bueno, Andrés González, que está del otro lado de la pantalla, ya está anotando que en México sin estrés sabemos cómo ayudarte y lo vamos a hacer. Me gustaría cerrar con que somos el primer centro cognitivo conductual de ansiedad, TOC y depresión en México desde el 2001 y trabajamos muchísimos diagnósticos asociados a esto, desde fobia simple, tengo miedo a subirme al avión, a lugares encerrados, a los animales, a las tormentas, a que haya un terremoto o un temblor cualquiera, ansiedad social, me da miedo, que por cierto, tenemos un curso para la gente que le cuesta trabajo tener habilidades sociales o hablar en público, el que haya personas que tienen miedo a salir a lugares abiertos, personas con trastorno obsesivo compulsivo, que ahorita en la cuarentena hay muchas personas recayendo con TOC, depresión, burnout, en fin, no sé si quieras comentar. Muchas gracias un día con Titita y no saben cómo los recomiendo por lo profesionales que son. Muchísimas Ay, gracias un día con gracias, Titita. Titita. Sí, Liz, ahora que comentas este tema de ansiedad social, Andrés González, que lo conocen porque se encuentra en la mesa de expertos de México sin estrés de los martes, imparte un taller para el público en general que bueno, son dos partes, el de cómo me ven, me tratan, asertividad y cómo me ven, me tratan, habilidades sociales. Entonces, son independientes, puedes tomar primero uno y después el otro sin importar el orden, pero ambos son de suma utilidad para poderte relacionar de manera efectiva, eficiente. Entonces, se dividieron justamente porque la asertividad es un punto bien importante para tú poder interactuar, pero también, por otro lado, aquellos pacientes con ansiedad social y muchas personas, aunque no tengan el diagnóstico de ansiedad social, tienen dificultades para relacionarse y generando estrategias para relacionarse es que
se buscó el segundo módulo. Y el próximo que se va a celebrar va a ser el viernes 26 de junio. Así que vayan checándole porque afortunadamente se está impartiendo vía online a través de Zoom y son 4 horas únicamente. Entonces, en una sola exhibición, el viernes 26, pueden tomar su taller de cómo me ven, me tratan, asertividad, para que aprendas cómo dirigirte con las personas de manera correcta, con tu pareja, con tu familia, en tu trabajo, en general en todas las relaciones interpersonales, para que no te comuniques de manera ni pasiva, pero tampoco agresiva, sino asertiva, de manera correcta y conveniente para poderte relacionar de manera eficiente. Así que si requieres más información, con todo gusto soy yo quien te responde en cursos@mexicosinestrés.com. O puedes mandar algún mensaje en nuestras redes sociales y con todo gusto te rastreamos, mándanos tu dirección, tu correo electrónico, envíanos tu número de teléfono y yo te contacto para brindarte toda la información y los detalles que necesites. Entonces, Y bueno, Liz, sabes después que del... Ajá, sí, adelante. después de todo este comercial, pero ya escribió Andrés en donde pueden pedir informes, cursos@mexicosinestrés.com, está aquí en los comentarios, pero no quiero irnos, Cintia, sin dejar de invitar a Emparejándonos. Emparejándonos es un taller de personas, para personas que están en pareja y que tienen algún tipo de dificultad en comunicación, en interacción, en estamos bien, pero queremos llevarnos mejor. Y lo imparte otra psicóloga de México Sin Estrés, que se llama Ceci García, que también por ahí está y no pueden dejar de inscribirse a ese. No sé si quieras comentar algo más, Cintia, pero no Miren, quería irme se los voy a decir nada más en breve, perdón, Liz, se los voy a decir nada más en breve, pero sí, la verdad es que sí está súper interesante este curso que está impartiendo, este taller que está impartiendo Ceci, porque a ti como pareja te va a ayudar a identificar qué tipo de pareja has construido y cuáles son las fallas que han ido gestando a lo largo del tiempo, pero no nada más es identificarlas, sino también van a generar herramientas en el taller, herramientas resolutivas y que favorezcan el que se puedan emparejar de una manera ideal y como ustedes quieren que sea la relación. Entonces, no se lo pueden perder, también este taller lo tenemos el día 26 de junio, pero por la tarde, de 4 de la tarde a 8 de la noche. Entonces, también pidan informes al mismo correo electrónico. Yo les voy a estar respondiendo sus dudas, sus preguntas. Y de verdad, dense la oportunidad de utilizar ahorita esta temporada para también como para ir resanando áreas que encuentren ustedes un poquito agrietadas. Así que los invitamos y pues nos vemos ya el próximo martes, aunque yo estoy detrás de cámaras, ahí nos seguimos viendo. pues muchísimas gracias. Cursos@México Sin Estrés, ahí tienen toda la información y pues muchísimas gracias por haber estado hoy en esta mesa de expertos. Es un gozo y como dice nuestro eslogan, en México Sin Estrés sabemos cómo Sabemos cómo ayudarte y ayudarte lo y lo vamos a vamos a hacer. hacer. Que tengas muy bonita tarde. Gracias, Cintia. Bye bye.